Saludos. Hoy vamos a sumergirnos en unas fuentes que tocan un tema que, bueno, nos afecta a muchos. La salud de las articulaciones. Y el dolor, claro. Eso es. Veremos un poco por qué pasa, sobre todo con los años, y qué podemos hacer de forma natural. Curioso por qué las fuentes comparan dientes y articulaciones. Duelen, sí, pero parece que las articulaciones tienen cierta capacidad de regenerarse, ¿no? A diferencia de un diente. Exacto, esa es una diferencia clave que mencionan. Nuestra idea hoy es sacar las claves, lo importante para mantener la movilidad y, bueno, aliviar esas molestias. Efectivamente. Y las fuentes que hemos visto, señalan que el dolor articular es bastante complejo. No es solo se me ha desgastado. Claro. Influye la inflamación, el estilo de vida y algo que a veces se olvida, la tensión de los músculos de alrededor. Ah, mira. Por eso es vital, como decías, diferenciar bien artrosis, que es más desgaste del cartílago, y artritis, que ya implica inflamación. Los enfoques son distintos. Entendido. Pues a ver, vamos a desgranar el problema. Los textos explican que con la edad el líquido sinovial, ese que amortigua, ¿no?, puede cambiar y el cartílago se hace más fino. Pero dicen que el cartílago en sí no tiene nervios, no duele. Entonces, ¿por qué la artrosis, el desgaste, puede doler tanto? Buena pregunta, sí. El dolor en la artrosis no viene solo del cartílago. Es que al desgastarse puede haber inflamación en el hueso que está debajo, ¿sabes? Ah. Y eso sí que irrita los nervios. Y además está lo de la tensión muscular, que luego comentamos. Vale. Las fuentes diferencian bien el dolor en reposo, que suele ser más de inflamación, o sea, artritis, del dolor al moverse, más típico del desgaste, de la artrosis. Entiendo. Y dan señales de alerta. Esa rigidez por la mañana que mejora al empezar a moverte, ¿no? O la sensación de ardor. Ardor. Sí. A veces con rojez y calor, si es más inflamatorio, o sin ellos, si es más por desgaste. También limitación de movimiento, claro. Dificultad para doblar la rodilla o para agarrar cosas. Los chasquidos también los mencionan, ¿verdad? Eso es. Chasquidos, que a veces son normales, pero otras indican poco líquido o roce. Y la sensibilidad al tiempo, sobre todo al frío. Parece que puede espesar un poco el líquido articular. Muy interesante. Y un punto que resaltan mucho las fuentes. Moverse. Fundamental. Totalmente. La inactividad es malísima. El ejercicio moderado, tipo natación, que no impacta, dicen que estimula el líquido sinovial. Exacto. Y, muy importante, fortalece los músculos que sujetan la articulación. Le quita presión. Claro. Y bueno, lo obvio. Evitar sobrecargas, controlar el peso si hace falta. Y la alimentación, otro pilar clave que mencionan. Destacan varias cosas. A ver. Los omega 3. Pescado azul, nueces, lino, antiinflamatorios y ayudan a mantener flexible el cartílago. Luego, proteínas y colágeno, para reparar. Caldos de huesos, gelatina, carne, pescado. Leí algo de un remedio con gelatina, puede ser. Sí, lo proponen. 2 cucharaditas de gelatina en polvo en un poco de agua fría por la noche. Se deja que se hidrate. Vale. Y por la mañana le añades agua tibia y te lo bebes en ayunas. Dicen de hacerlo 1 semana y descansar 1 mes. Curioso. Y no olvidemos los antiinflamatorios naturales, la cúrcuma. Eso. Mejor con pimienta negra, ¿eh? Para que se absorba mejor. Cierto. El jengibre también. Y frutas como arándanos, granadas, pimientos rojos, todo eso ayuda con la inflamación de bajo brano. Exacto. Y complementando esto, dan ideas de remedios caseros. Sí, vi algunos. Una compresa de aloe vera y miel, ¿no? Esa es una. Se aplica por la noche. O baños tibios con sal marina, que relaja y desinflama. Y para tomar, una mezcla de miel y vinagre de manzana. También. Y un aceite de masaje casero con pimiento rojo. Pero ojo, dicen que no si hay fiebre. Vale, precaución. Y aquí llega un punto que me pareció, muy interesante. Un texto cita a un traumatólogo con mucha experiencia. Sí, lo recuerdo. Y dice que en la artrosis, aparte del desgaste del cartílago, que ya lo sabemos, la tensión crónica en los músculos de alrededor es una causa principal de dolor. Los llama puntos gatillo. Esa es clave. Esos nudos tensos en el músculo. Sí. Y lo fascinante es cómo esa tensión puede causar dolor referido. O sea, el problema está en un músculo, por ejemplo, en el glúteo. En el glúteo. Sí, y el dolor se siente en la rodilla, porque esa tensión irrita nervios o sigue vías fasciales que acaban manifestándose ahí. ¡Qué curioso! O sea, que te duele la rodilla, pero el origen puede estar en otro sitio.
Exactamente. Y liberar esos puntos gatillo, con terapia manual o estiramientos específicos, puede aliviar muchísimo la presión y el dolor en la articulación, incluso sin que el cartílago se regenere mágicamente, ¿sabes? Claro, porque quitas esa tensión añadida. Eso es. Una perspectiva que además conecta con la visión oriental de la importancia de la flexibilidad general, incluida la de la columna. Entonces, resumiendo un poco todo esto, el dolor articular tiene muchas caras, ¿no? Pero no es una condena. No, para nada. El movimiento adaptado es vital. La dieta con omega 3, colágeno, antiinflamatorios, importante. Hay remedios caseros de apoyo. Ujú. Y sobre todo, esto último que comentas, abordar la tensión muscular de alrededor parece una pieza clave según estos expertos. Exacto. Y esto nos lleva a una reflexión final, ¿no? Que se desprende un poco de todo lo que hemos leído. A ver. Si la salud de las articulaciones depende de cosas internas, como el líquido o el cartílago, pero también de factores externos, como los músculos o la dieta, Sí. ¿cuál podría ser ese primer cambio pequeño? Fácil de hacer desde hoy mismo, para empezar a cuidarlas a largo plazo, incluso antes de que duelan de verdad. Buena pregunta. Algo en lo que pensar, sin duda.